Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, un saludo de bienvenida, un saludo cordial de bienvenida a Somos Debate, nuestro encuentro de cada semana. Estamos aquí en Somos Santa Fe compartiendo con todos ustedes temas de actualidad, temas de coyuntura y bueno, y obviamente con una proyección que nos lleva a una situación bastante delicada, ¿no? Estamos viendo un contexto económico muy difícil que repercute en distintos ámbitos de la vida, tanto política, económica, social. Y vamos a hablar un poquito de todo esto. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de la situación de municipios y comunas, de la situación del comercio. Vamos a hablar también de algunas cuestiones que tienen que ver con eventos. Pero bueno, vamos a ir en orden de prioridades por cuestiones que afectan seriamente al Estado, ¿no? O a los estados, en este caso a los estados municipales. Está con nosotros en esta entrega Claudio Leoni, secretario general de Festram. Festram viene señalando desde hace mucho tiempo, no es desde ahora, desde hace mucho tiempo dificultades muy serias por una contracción económica que están viviendo municipios y comunas. Y bueno, y estamos llegando a una situación de cuello de botella, ¿no? ¿Cómo estamos, Claudio? Un gusto. Bien, gracias, Carlos, gracias por venir. Y como siempre, un gusto compartir con vos. Bueno, la realidad es que municipios y comunas están atravesando una situación delicada, ¿no? Muy delicada. Sí, vos lo decías recién. Mira, justamente el 17 de agosto se cumple un año de una solicitada que hizo Festram, dirigida al gobernador de la provincia, a los legisladores y a los intendentes, para conformar en forma inmediata una mesa que atendiera lo que se venía en términos de recursos públicos, y lamentablemente esto no sucedió. Y hoy lo que está ocurriendo no nos sorprende, porque nosotros lamentablemente no nos equivocamos cuando anunciábamos lo que iba a pasar. Y esto hace que el contexto en donde se pretende empezar a conversar la política salarial ya pactada no tenga asidero. Por eso nosotros salimos a decir públicamente que no vamos a aceptar la modificación de la cláusula gatillo, ni la política salarial en su conjunto, ni demoras en los pagos, porque no es nuevo. Y hemos hecho propuestas reiteradas de cómo salir de la situación y seguimos teniendo propuestas. Independientemente de esta situación que es coyuntural, esto de la cláusula gatillo, ¿no? Una actualización salarial que se compatibiliza con el momento inflacionario que ve el país, Claudio. La realidad es que hay muchos municipios que están en una situación muy delicada desde hace tiempo. Quizá, sí. Meses, que no vienen cumpliendo en tiempo y forma, que no vienen pagando como corresponde, con haberes como el medio aguinaldo atrasado, con pagos fraccionados. Esta es una realidad que la vivimos, ¿no?, de hace tiempo. Sí, bueno, pero justamente esa realidad fue la que nos permitió a nosotros advertir que iba a suceder. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros vemos en este momento? Si venimos planteando esto desde antes del pacto fiscal, te recuerda que nosotros fuimos absolutamente opositores a la firma del pacto fiscal porque sabíamos que el resultado iba a ser el que estamos transitando. El pacto fiscal significó establecer las bases de un modelo económico que terminó con la presencia del Fondo Monetario Internacional, aceptado por la provincia. El propio presidente de la Cámara dijo que había sido un pacto extorsivo. El gobernador justificó que ese pacto fiscal nos iba a permitir a nosotros cobrar la deuda que tiene la nación con la provincia, pero en realidad no era eso. Detrás de ese pacto fiscal está lo que ocurrió, la caída de la recaudación producto de una terrible crisis económica, una recesión económica que fue acompañada con la caída de recursos nacionales muy importante, partidas nacionales de más del 10% anual de caída. Es decir, que por un lado los municipios se vieron afectados por los recursos propios por la recesión. Como si esto fuera poco, decidieron eliminar el Fondo Federal Solidario, que era un recurso muy importante que tenían los municipios. Fondos Ojero. Fondos Ojero. A esto se le suma la existencia de una deuda de más de 5.800, casi 6.000 millones de la caja de jubilaciones, y ahora estas medidas electoralistas que la van a pagar las municipalidades y comunas.
Entonces, en ese contexto, llamar a los trabajadores para decirle, bueno, mira, todo lo que nos dijiste es así, pero ahora no te podemos pagar. ¿No? Entonces, creo que hay que buscar alternativas. Nosotros fuimos a hablar con los legisladores y con el gobierno provincial. Como salida a la emergencia planteamos el 100% del uso del fondo... Fondo de obras menores. El fondo de obras menores, que habitualmente lo del 50% no es una novedad, la verdad que hace bastante Ya se ha ido aplicando. Efectivamente, sí. Entonces ese 50% parece una solución que en realidad no lo es. Cuando planteamos eso, los legisladores nos dicen que el gobierno discriminó la distribución de recursos, que le mandó el 80% de la asistencia a la ciudad de Rosario, que el gobierno nacional ha asistido a la municipalidad de Santa Fe. En el medio estamos nosotros. Entonces, nuestra posición, que no hemos firmado ningún acuerdo que obliga a la revisión, porque eso es un tema muy importante decirlo, nosotros, nuestro acuerdo salarial no está sujeto a revisión por recaudación, porque ese fue el tema central del conflicto, de manera que decimos, vamos a paritaria a encontrar un acuerdo institucional para garantizar la sustentabilidad económica de los municipios y comunas con las distintas propuestas que nosotros tenemos para hacerlo, pero para tocar el salario no. Claudio, independientemente de esta cuestión, ¿no?, que viene desde la macroeconomía a la economía doméstica de cada uno de los municipios, ¿ha habido malos manejos en algunos municipios? ¿Ha habido manejos discriminatorios? Sí, bueno, a ver, hubo manejo discriminatorio en la distribución de recursos. Creo que cualquier observador de la política económica sabe perfectamente que las obras o gran cantidad de acciones realizadas en la Municipalidad de Santa Fe han sido con aportes nacionales, que pasaron por arriba de la provincia. No hay que ser mago para esto. Y esta información que ahora nos están dando los legisladores de que la asistencia económica se destina un 80% a Rosario, si eso no es discriminación, ¿qué es? Además, la discriminación propia que ha sufrido la provincia de Santa Fe en el conjunto de las provincias, ¿no? Todos sabemos que cuando uno mira cómo se distribuyeron los recursos, la única provincia que aumentó la cantidad de recursos de coparticipación fue la provincia de Buenos Aires, y Santa Fe está entre las últimas, o sea que hay un esquema de discriminación. Pero frente a eso debe haber acuerdos institucionales donde el resultado no sea que los trabajadores paguen las consecuencias. Porque es muy simple, Carlos, es la misma medicina. Si el ajuste pasa por lo que menos tienen, el resultado del que vivimos hoy en la Argentina en una crisis insuperable prácticamente. Acá se superponen situaciones muy delicadas, ¿no? Hay municipios que respecto de este fondo de obras menores necesitan ese dinero porque son las obras menores son las obras que se realizan en las pequeñas comunas, ¿no? Corte de pasto, Santiago, Cuneta, alguna cuestión en la ruta en las entradas, consolidación de caminos, la verdad que son un factor extraordinario, es una buena... Surgió porque solamente en una oportunidad solamente lo tenían en Rosario y Santa Fe como parte de los fondos que recibía el conurbano, también fueron compensadas las grandes ciudades, entonces con un muy buen criterio la legislatura aprueba una ley que permite utilizar los fondos. En un proceso de crecimiento, esa obra tiene un alto valor en las localidades, claro, en los pueblos, en la ciudad, un alto valor porque genera empleo, porque genera actividad económica. Ahora estamos en crisis, por eso nosotros estamos, no es que queremos que ese fondo sea siempre destinado a pagar proveedores, combustibles, salarios. No, es la situación de emergencia que creemos que hay que resolver. Claudio, bueno, hay en muchos municipios una transición política y un cambio de signo político, ¿no? Y aparece, en este caso, una situación delicada, aparece en Santa Fe, aparece en Rosario, aparece en otros municipios, que es la situación del personal. Sí, claro. Ustedes saben, conocen más que nadie, que hay situaciones irregulares de contratación de personal. Es decir, hay personal contratado, hay planta política. ¿Cómo se resuelve todo esto en una mesa de negociación, no? Porque esto es delicado, ¿eh? Estamos hablando de personas, no de números, ¿no? No se resuelve en una mesa de negociación, porque en realidad eso es un problema social. Hay dos cuestiones. Por un lado, es el Estado, en este caso el Estado municipal, no importa quién gobierne, que da el peor de los ejemplos. Tener contrataciones ilegales, empleo negro, contratos fraudulentos. Ese no es la imagen que puede dar el Estado, porque eso marca el rumbo
de lo que hace el resto de la sociedad. Así que cuando un municipio contrata en estas características, no es por dar empleo. La verdad que no es un subsidio. En realidad lo que están haciendo es bajando el costo de la mano de obra. Nosotros hicimos una tarea muy importante en toda la provincia, pero hubo algunas localidades donde no se interesaron en resolver este problema y que ahora va a generar ya no un problema de cuestiones legales del intendente u operativas, sino sociales. Claro. Además aparece otro factor. Yo he tenido oportunidad de charlar con muchos trabajadores municipales en esto de caminar las calles de la ciudad. Correcto. Permanentemente uno los encuentra y hacen mención o hacen referencia al tema de la carrera municipal. O sea, hay situaciones que cortan carreras, hay problemas con las categorías, un trabajador al cual le colocan personal político o le contratan personal político y está subrogando tareas que corresponden a una categoría superior, bueno, cuando hay designaciones o cuando entra personal a la planta, ves cortada su carrera, ¿no? Administrativa. Yo me llamó mucho la atención lo que ocurrió acá en Santa Fe, porque convengamos que el gobierno de la ciudad es la expresión política de la universidad, o está relacionada con la expresión política de la universidad. Lo que se ha hecho en la gestión administrativa, en materia de carrera, en materia de salario, en materia de condiciones de trabajo, no condice con lo que se enseña en las facultades. La verdad que para nosotros fue una sorpresa. Hay lugares que están bien y otros lugares que evidentemente han llevado adelante políticas de reducción de costos para invertir en la política. En definitiva, el problema que nosotros tenemos, el problema central que tienen las organizaciones gremiales, y en el caso de los municipios, es la discusión de la distribución del presupuesto, como es la distribución de la renta en la Argentina. Hace el movimiento obrero con el sector empresario, en el sector público pasa exactamente lo mismo. Cómo se destinan los recursos, a quién van, cómo se recauda, a quién se le saca plata de la recaudación. Bueno, son los temas que requieren obviamente una discusión más profunda que cláusula gatillo sí, cláusula gatillo no, ¿cierto? Bueno, después del proceso electoral en la provincia, ya hay autoridades electas y lógicamente uno interpreta, cree uno que ya hay un diálogo fluido, ¿no?, entre sindicatos y autoridades electas. ¿Esto se ha dado? ¿Los sindicatos municipales están dialogando con autoridades? En el caso de Santa Fe, por ejemplo, ¿hay un diálogo fluido? No hay, se da en general, yo no digo que en todos lados, porque también nosotros somos, tal vez en el sector municipal, los que vivimos en la escuela de la democracia. Es decir, las discusiones políticas, no somos una empresa, no pertenecemos a una empresa donde la discusión es la ganancia y la rentabilidad, sino es la política. Y entonces los trabajadores municipales estamos acostumbrados a los procesos de cambios políticos y tenemos participación política que es absolutamente legítima, y entonces en muchos casos esto facilita las relaciones y en otros las perjudica. Pero yo estoy en este sentido muy optimista, incluso ahora voy a tener reuniones en distintos lugares de la provincia con sindicatos, con autoridades electas, con autoridades salientes, con autoridades reelectas, para discutir este tema, porque no es que nos quedamos a charlarlo en los escritorios. Vamos a recorrer la provincia, lo estamos haciendo, y vamos a tratar de que esto que nosotros advertimos ahora con las pruebas en la mano, encontremos una salida que no sea que nuestras compañeras y compañeros terminen perdiendo el valor del salario. Por ahí la transición se da en un momento difícil, ¿no? Porque uno dice, a ver, se da la transición, entra un gobierno a tomar posesión de las funciones y tiene que pagar aguinaldo a la semana. Sí, a los 10 exactamente, días, claro. Y este es un tema que tiene que tener solución mucho antes, ¿no? Uno imagina que tiene que haber caja, las autoridades que dejan la administración, en los casos en los cuales hay recambio político, bueno, tiene que haber caja para pagar aguinaldos y obligaciones. Pero mira, Carlos, la verdad es que hay que separar los momentos, porque es cierto que hay municipios que tienen problemas que lo han tenido históricamente, es cierto que hay intendentes que han administrado muy mal y otros que han administrado muy bien, pero lo que está en crisis acá es el modelo económico, tanto para el conjunto de la sociedad como para el sector público, y estos problemas que tenemos es producto de la crisis. No es como puede ocurrir a lo mejor en un cambio en una municipalidad cuando podía venir la provincia y decir, bueno, no, tomar la plata, pagar los sueldos, asumí. Hoy estamos en una situación donde todo el mundo está viendo si no caemos en default, si se va a poder pagar la deuda externa, si se va a llegar a un proceso electoral como establece la Constitución. Bueno, es una situación difícil. De esto no podemos restar
lo que ocurre en la provincia de Santa Fe ni en sus municipios, ¿no? Hay un gobernador electo en la provincia y lógicamente todavía no hay un gabinete formado porque ha sido, yo diría, muy claro el gobernador electo, el contador Perotti, en el sentido de que va a esperar el resultado de las elecciones nacionales para hacer anuncios referidos a su gabinete o a la integración de su gabinete. ¿Ustedes han podido tomar contacto con él para saber cuál es la mirada de él, de los municipios? No, la verdad es que nosotros fuimos parte determinante del triunfo de Omar Perotti, porque acompañamos formalmente a María Eugenia Bielsa como candidata, y luego esto significó un marco de unidad política y un nivel de participación canalizado a través del espacio que encabezó María Eugenia Bielsa, que además va a ser parte casi seguramente del Gabinete Nacional, como lo ha dicho Alberto acá, de manera que en ese marco se están dando las discusiones. Formalmente, como gremio, no hemos tomado contacto y creemos que no es el momento de tomar contacto cuando se están discutiendo los procesos de transición. Ustedes no han sido convocados todavía, ¿no? Por municipios y comunas. No hemos tenido la convocatoria formal. Estamos hablando, y el tema que yo te comenté a vos es lo que le planteamos a los funcionarios. Si nos vamos a sentar para que nos vengan a decir cómo es la situación y cómo podemos hacer con la cláusula gatillo, que no nos llamen. Ahora, si vamos a avanzar seriamente en encontrar mecanismos que permitan resolver la problemática que tenemos los trabajadores con los salarios, la que tienen los municipios con el funcionamiento y el cumplimiento de los servicios públicos elementales, nos vamos a sentar, pero no a pagar el ajuste que se quiere hacer. Hay muchos temas que vienen encadenados con la cuestión salarial, ¿no? Yo charlaba con empleados municipales que me decían, nos deben la ropa de trabajo, nos deben los elementos con los cuales debemos desarrollar tareas. Y bueno, esto es esencial, ¿no? Un empleado que no tiene ni la ropa de trabajo, ni los elementos para desarrollar tareas, da la sensación hay municipios, estamos conversando incluso porque obviamente no es lo mismo la transición en Santa Fe que en Santo Tomé, que es reelecto, o que en Paiva que cambia. Estamos conversando eso. Acá la situación es compleja en la ciudad de Santa Fe. Hay muchos problemas para resolver en materia de seguridad laboral, hay atrasos salariales, hay incumplimiento de pagos. Está el problema de la caja de jubilaciones que atiende a un número muy importante de municipios y comunas de la provincia, 61, que están en manos de los funcionarios de Santa Fe. Entonces hemos tomado ya... Iapos de todos, es un problema de todos. Así que estamos tomando contacto con una especie de comisión de transición que hay en algunos gobiernos municipales, en particular en la ciudad. Claudio, me está quedando una sola pregunta, ya se nos va el tiempo, y tiene que ver con las situaciones puntuales. Leíamos la actualidad de Coronda, sí, lo que pasaba en San Justo también, hay situaciones muy delicadas. ¿Qué otros municipios y comunas ven ustedes en la mayor dificultad, en la situación más delicada? Mira, delicado es lo que habíamos anunciado. Teníamos problemas en Baigorria, teníamos problemas en Roldán, teníamos problemas en Capitán Bermúdez, teníamos problemas, bueno, como vos decís, en San Justo, en Ceres, un tema grave en Chavás y Coronda. Coronda, como vos sabés, Carlos, Coronda se ha hecho cargo de un servicio que hace mucho tiempo debió financiar la provincia, que tiene que ver con educación, fundamentalmente con educación especial, y nosotros estamos convencidos que Coronda no está siendo adecuadamente favorecido con el sistema de coparticipación. Pero bueno, esto no es nuevo, hace muchos años que hemos hablado con todos los intendentes de Coronda, con muchos concejales, con los dirigentes de nuestro gremio que participan como dirigentes de nuestra federación, para que la sociedad de Coronda toma conciencia que está pasando por un tema que trasciende la capacidad administrativa de cualquier gestión. Bueno, realmente situaciones delicadas en medio de un recambio institucional, ¿no? Cuando obviamente tendríamos que estar pensando en el ordenamiento, en los proyectos, en las líneas de trabajo que cada uno de los intendentes y los presidentes comunales trazan. Estamos hablando de la desesperación por no saber si se puede pagar, ¿no? Exactamente. Creo que la realidad, me parece, este ¿no? es el momento culminante, después de haber pasado muchos años donde la transición era de la que vos decís, qué se hace con el personal, cómo cobramos. Ahora estamos viendo qué va a pasar, si Argentina va a entrar en default, si no va a entrar en default, si no va a haber otra corrida bancaria, si la inflación no va a pasar otra vez
no va a pasar el 60%. Estamos en una situación tan crítica Muy delicada. que estos problemas terminan siendo secundarios frente a la posibilidad de una gran crisis social y económica en la Argentina. Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido muy productivo profundizar estos temas, que la gente los conozca, ¿no? Porque, Claramente. a ver, tiene que haber una opinión pública que sea consciente de lo que está pasando ahí, en el primer nivel, en el primer contacto con el Estado, que es el municipio. No hay... Que yo Para el siempre digo, ciudadano, es el que si tenés un accidente va y te busca. es el primer contacto. Y si te va mal, te lleva. Es así. Entonces, Gracias, Claudio. gracias a ustedes por Muy la amable, comunicación. No, por favor. Bueno, con Claudio Leoni estamos cerrando este primer capítulo de Somos Debate. Hay más temas para avanzar, hay más temas para conversar enseguida tras la pausa. Estaba escondido el costo. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.